Gloria a Dios, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su canal favorito, Un Café con Dios. Dios les bendiga, disfrútense un rico cafecito con el Señor o conmigo aquí acompañándonos en los estudios de la palabra. Ahorita que estamos estudiando la carta del apóstol Pedro, vamos poco a poco aprendiendo y ahora vamos a continuar con la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Vamos a ir descubriendo poco a poco las palabras de ánimo que Pedro le dice a este grupo a la cual iba dirigida esta carta. Recuerden que esta carta se le conoce como la carta de la esperanza para este grupo de personas que estaban del otro lado del río Éufrates de la dispersión. Así es que no pierdan esa idea y suscríbanse al canal para que puedan seguir todo este estudio, porque poco a poco, conforme vamos avanzando en la carta, vamos a ir descubriendo cómo es que esta carta hace mucho más sentido cuando la relacionamos con las 10 tribus perdidas de Israel. Y eventualmente voy a compartir estudios o videos del estudio acerca de las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes son? ¿Por dónde andan? Aunque nadie sabe dónde están en realidad, pero generalmente están regadas por todo el mundo y vamos a descubrir algunos pasajes de la palabra de Dios relacionados del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a compartir este tema basado en probados como el oro. Va a ser el tema de este pensamiento. Así es que vamos a orar y entramos en el estudio. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias en este día por este tiempo y te ruego que me des inteligencia y sabiduría y que también a mis amigos y hermanos que van a escuchar este video, que tú les abras el entendimiento y que puedan relacionarse, Señor, y motivarse a estudiar tu palabra también. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, probados como el oro. Dice este pensamiento que le hemos puesto como tema en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Vamos a leer el versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, el apóstol Pedro, como ya hemos visto, si no ha visto los otros videos, le recomiendo que vaya y los vea para que se vaya acoplando al estudio. Y si ya conoce de la carta del apóstol Pedro, pues se le va a hacer más sencillo. Entonces Pedro les vuelve a recordar aquí a este grupo de personas, o a los cristianos, vamos a involucrarnos también, porque también es para nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Dice que en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Cuál es ese poco de tiempo? De que ahora ya saben que pueden regresar de nuevo a Jerusalén, el pueblo de Dios que estaba disperso, que estaba del otro lado del río Éufrates. Entonces dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, esta parte donde Pedro, en cierta manera, les da estas palabras de ánimo y de motivación para que ellos no se desanimen cuando se encuentren en diversas pruebas. Las pruebas que el apóstol Pedro habla aquí no son pruebas donde es un tipo de persecución, son pruebas que a veces pasamos humanamente. Ejemplos, cuando perdemos el trabajo, a veces estamos batallando con los gastos del hogar, con los pagos que tenemos que llevar a cabo, con las cosas necesarias del hogar, las provisiones de la familia, la comida, todo este tipo de cosas y de repente perdemos el trabajo. Se escasea el trabajo, la producción donde estamos trabajando y tienen que hacer recorte de personal y lamentablemente te toca a ti. Pero Pedro dice que probablemente nos hallemos a través de diversas pruebas y lo que sucede es que a veces cuando una persona se viene a los pies de Cristo, y antes no le conocía, creen que todo les va a ir de maravilla y no es así. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Y cómo se prueba la fe? Así como el oro. El oro se prueba a través del fuego y más adelantito vamos a hablar de eso. Nuestra fe también es probada a través de las pruebas. Ahora, hablemos un poquito de aquel personaje de Job. Recuerden que Job fue tentado o fue probado más bien
por la voluntad permisiva de Dios. Dios tuvo su reunión celestial, llamémosle en la Corte Suprema. Dice que los hijos de Dios vinieron delante del trono de Dios y entre ellos estaba Satanás, entre ellos vino Satanás y Dios le dijo, ¿de dónde vienes tú, Satanás? Y él le dijo, vengo de rodear la tierra. Y Dios hasta se jacta en cierta manera. Y de casualidad, ¿no vistes a mi siervo Job? Y Satanás le dice, sí, él te sirve porque tu mano está sobre él. Quita tu mano de sobre de él y verás cómo te maldice. Entonces Dios le da esa oportunidad, le permite, porque Dios confía en lo que él creó. Dios confía en ti. Y a pesar de que a veces nosotros flaqueamos y a veces nos desanimamos, Dios sigue teniendo fe en nosotros. Él sigue confiando en nosotros de que vamos a avanzar porque Él sabe lo que hizo. Él sabe lo que creó en ti. Él sabe tu capacidad. Él sabe mi capacidad. Así que cuando estemos en diversas pruebas, aunque a veces sentimos que el mundo se nos viene encima, no desmayemos, porque aquel que hizo el mundo y el universo está con nosotros y nos sostiene. Es verdad que a veces no podemos y a veces se nos hace injusto. Por ejemplo, hay otras pruebas más difíciles. Quizás el perder el empleo no sea una prueba tan significante porque puedes conseguirte otro. Te va a llevar un poco de tiempo encontrarlo probablemente te lleva un poco de tiempo a que te paguen. Si a veces se queda una semana de fondo, a veces cuesta trabajo el proceso donde te den un nuevo empleo. Pero esa es una prueba que uno en cierta manera se adapta. Hay una prueba más difícil, la cual es a veces perder un ser querido. Cuando pierde uno un ser querido a veces es duro. Y uno se pregunta, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué él? ¿Por qué no fulano o sutano? Si él era una buena persona. Y a veces esos momentos es donde uno cuestiona a Dios, pero confiemos en Dios. Él sabe lo que hace, Él es soberano, Él sabe por qué suceden las cosas a nuestro alrededor. Él sabe sus propósitos y Él tiene sus planes, así como Él tiene un plan para ti y para mí. Y Él sabe cuál prueba necesitamos nosotros atravesar. Él lo permite porque en el futuro vamos a conocer personas que no conocen a Dios y que no tienen una relación con Cristo, así como tú la tienes. Y esas pruebas que has pasado, llámese pérdida de trabajo, llámese pérdida de un ser querido, llámese un matrimonio roto, llámese un pleito con los hijos o un divorcio, una infidelidad, qué sé yo, la prueba que sea. En Cristo todo es posible. No es fácil, no es fácil. Se dice fácil, pero no es fácil. Pero, sin embargo, confiemos en Dios que a través de las pruebas seamos nosotros hallados como gloria para Dios. Así es que dice, probablemente tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso es en el versículo 6. Pero avancemos al versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra que sea manifestado, cuando sea manifestado Cristo. Ahora en el versículo 7 dice que aunque sometida a prueba nuestra fe, como les decía ahorita, esos procesos donde tenemos que confiar en Dios, donde no es fácil confiar en Dios, Pedro les está hablando con estas palabras francas y directas, pero en vez de que ellos se sientan desanimados, se motivan y les hace esa comparativa de el oro. A todos nos gusta el oro. Bueno, uno que otro, pues probablemente no, pero generalmente a la mayoría le gusta el oro. Entonces dice que aunque el oro se prueba por medio del fuego, dice, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Ahora, usted puede ver, si ha visto programas donde están sacando el oro, salen las piedritas o las pepitas de oro y se ven bien, las personas se regocijan. Pero, ¿qué sucede cuando ese oro es atravesado por el fuego y también es formado y se le da, digamos, en este caso, tengo yo mi anillo de matrimonio, en este caso, pues hacen un objeto que representa, pues, que estoy casado. Hay personas que usan sus cadenas de oro y hacen sus objetos de oro y son, digamos, esculturas o obras de arte que son bonitas. Y de igual manera, así como es el oro procesado por el fuego, para darle forma conforme la persona que está trabajando el oro o el joyero le quiere dar, de igual manera, a través de las pruebas, Dios nos va moldeando, Dios nos va dando forma. ¿Para qué? Para que cuando Cristo se manifieste,
nosotros seamos alabanza y gloria delante de Dios, que Él nos encuentre agradables porque hemos soportado la prueba por amor a Él. ¿Y por qué? Porque nuestra fe no decayó, no dejamos que cayera nuestra fe hasta el piso. Sí fue difícil atravesar los momentos de prueba, pero con la ayuda de Él no fue imposible. Así es que si conoces un amigo o un hermano en Cristo que esté pasando por un momento difícil, llámale, déjale saber que no estás solo y que tú estás con él o con ella, y dale palabras de ánimo. Dile, todos atravesamos pruebas. Recordemos de Job, pasó la prueba y al final Dios le dio su recompensa. De igual manera nosotros aquí en la tierra atravesaremos pruebas, pero Dios nos dará nuestra recompensa. Versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, Pedro lo sigue motivando. A través de las pruebas nos vamos a alegrar porque aún no lo hemos visto. Pero, ¿qué será cuando lo podamos ver? Pedro tuvo el privilegio de caminar con Jesús, platicar con Él, de ver los milagros que Jesús hizo. Inclusive, tuvo el valor de salir de la barca cuando Jesús se les apareció o se les mostró en el mar caminando. Pedro le dijo, si eres tú, Señor, haz que yo vaya para allá contigo. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió de la barca y caminó hacia Jesús. Pero cuando arreció el viento y la tempestad, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Y qué hizo? Fíjense que esa es la oración más corta de la Biblia. Bien sencilla. Él no hizo ningún ritual. Él no pasó tantos días de ayuno ni nada, sino que en ese momento él se estaba hundiendo y su oración fue tan sencilla que dijo solamente, Señor, sálvame. Y Jesús lo salvó. Ahora, Pedro estaba caminando hacia Jesús, a tener ese encuentro con Jesús. Jesús vino y lo salvó en medio de un momento difícil. Pedro tuvo ese privilegio y nosotros mientras estamos avanzando aquí en la tierra, en esta vida, hacia Jesús, vamos a tener esas pruebas. Entonces no desmayemos y sigamos avanzando que al final Jesús nos va a salvar. Entonces dice que otra cosa también de Pedro, que él tuvo ese privilegio de ver a Jesús caminar con él y tuvo esa experiencia donde fue la transfiguración en el jardín del Getsemaní, donde se apareció Moisés y Elías, y él dijo, Señor, es bueno para Jacobo y Juan y yo que estemos aquí, ¿no quieres que les hagamos algunas enramadas una para cada quien? Ahora, ¿por qué razón Pedro les dice, le hace ese comentario a él? ¿Por qué él no dice, Señor, pues vénganse a mi casa, tomamos un café, comemos unos tamalitos o unos sopes o unos tacos de carnitas? Bueno, no de carnitas, no, porque no comen puerco, pero en fin. El punto es, ¿por qué razón Pedro les diría, le preguntaría a Jesús que si les hacía unas enramadas? Enramadas era un tipo de chozas hechas con ramas, como una cabañita de ramas. ¿Por qué les dijo eso Pedro? Porque en ese tiempo se aproximaba la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de los tabernáculos se celebra durmiendo fuera de tu casa, digámosle hoy, durmiendo afuera de tu casa, atrás de tu yarda o en tu patio, en una casita de campaña. De esa manera celebraban la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque era una reunión con Dios en ese tipo de fiesta. Ya me estoy saliendo un poquito del tema, perdón. Solamente era porque Dios había habitado en el desierto en tiendas. Entonces, para que ellos pudieran en cierta manera comprender o cohabitar con el Señor en sus tiendas. Pero en fin, Pedro tuvo esos privilegios, y él decía, ustedes van a ver a Jesús. Ahorita se alegran sin haberle visto. Un día lo van a ver. Y eso nos debe de motivar a nosotros a no ser como Tomás. Recuerden, cuando Jesús resucitó, él se le aparece a los discípulos, pero ahí no estaba Tomás. Y después Tomás viene y le dicen, el Señor resucitó. Y él dijo, hasta que yo no lo vea y meta mi dedo en sus agujeros en sus manos, y mi mano en su costado, entonces voy a creer. Jesús se le aparece y él dice, oh Señor, perdón. Y Jesús le dice, porque me vistes, creíste, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Y eso somos tú y yo. Entonces Pedro los está motivando para que su fe no caiga y para cuando vean a Cristo, tengan ese encuentro con Jesús, puedan regocijarse más. Ahora, ¿cómo nosotros fortalecemos perdón, nuestra fe
y nuestra esperanza a través de una relación con Jesús, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y a través de la adoración. Entonces, otro ejemplo es como aquellos que vivimos mucho tiempo fuera de nuestros países. A veces hablamos por teléfono con nuestra mamá, o con hermanos o hermanas o familiares y decimos, en estas navidades voy a ir para México, voy a ir para mi país, voy a irlos a visitar, o me voy a ir el próximo mes, voy a visitarlos. ¿Y qué hace la familia en nuestros países? Ellos se alegran, aunque nomás nos escuchan por teléfono y confían en nuestra palabra y tienen fe y están desesperados porque llegue ese día. Ya cuando llegue ese día y nos ven cara a cara, ¿qué sucede? Se alegran, se regocijan, lloran, nos abrazan, nos besan. De igual manera, Pedro dice, ahorita no lo vean, pero lo van a ver más adelante. Manténgase así. Ahorita se gozan, pero cuando verdaderamente lo vean, se van a alegrar con grande regocijo. Y eso es lo que va a suceder, hermanos. Cuando veamos a Cristo venir en las nubes con gran poder y gran gloria, nuestros ojos se alegrarán y nos regocijaremos en Él para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque vamos a haber soportado las diversas pruebas y aflicciones que enfrentemos aquí en la tierra. Con permiso. Bueno, continuamos. Dice versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de nuestras pruebas y de nuestro gozo? Es que nuestra fe no decaiga. ¿Para qué? Para la salvación de nuestras almas. Ahorita no vemos a Dios, pero porque no lo veamos no quiere decir que Él no exista. No hemos conocido a Jesús, pero por medio de la fe nosotros tenemos esa esperanza viva. Y es lo mismo que Pedro le está transmitiendo a este grupo de personas, el cual les dirige esta carta para que tengan fe en Cristo, en el Mesías, en el que ellos conocían, o no que conocían, pero entendían ese lenguaje, ese tipo de idioma, para que ellos se mantuvieran animados. Entonces, nosotros no necesitamos en sí ver a Dios para tener fe. Y gracias a Dios que Él no es una escultura, Él no es una estatua o un monumento. ¿Por qué? Porque si Él fuera hecho de madera, con el tiempo tendríamos que repararlo, teníamos que repintarlo, tendríamos que volverlo quizás a formar, destruir uno y hacer otro. Gracias a Dios que nuestra fe en Dios es una fe sana y es una fe pura. ¿Por qué? Porque Dios es real. No tenemos que verlo. Nuestra fe es activa. Nuestra fe nos hace tener la certeza de que Él es real y que Él existe. ¿Por qué? Porque nosotros, que antes no conocíamos a Cristo y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entendemos la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, la obra que Dios ha hecho en nosotros, de dónde nos sacó, en dónde estamos y hacia dónde vamos. La obra que comenzó el Señor en ti y en mí, Él la perfeccionará. Él es fiel y justo. Y a veces, aunque nosotros seamos un poquito necios o tercos, que no nos queremos dejar moldear por Él, aún ahí el Señor permanece fiel. Bueno, hasta aquí quedamos con este pensamiento. Recuerden darle like, suscribirse y vamos a seguir estudiando esto poco a poco para ir entendiendo mejor la carta del apóstol Pedro. Tómense un cafecito con Dios a través del estudio de la palabra y conmigo. Dios los bendiga. Les deseo un día maravilloso. Hasta luego. Chao.